revelado. Gemelos negros amenazados en bar, inesperadamente. Uno es capitán y otro comandante Seals. La música retumbaba en el bar del Lobo, un refugio en el corazón de Boyle Heights, donde el aroma a cerveza y el humo de cigarrillos se entrelazaban con historias de lucha. Joaquín, con su uniforme de policía brillante y sus insignias como estandarte de orgullo, se encontraba sentado al lado de su hermano Emiliano, un comandante SEAL, cuya presencia irradiaba una mezcla de energía y rebeldía. Sin embargo, esa noche la risa se tornó tensa. Desde la barra, un grupo de hombres comenzaba a lanzar comentarios despectivos, que eran dagas afiladas en su identidad. ¿Qué les pasa a esos negros en uniforme? Resonó una voz que cortó el aire. Joaquín sintió un nudo en el estómago. Él, un capitán, y su hermano, un comandante, enfrentándose a lo que siempre habían temido, la mirada del desprecio. Emiliano, aunque entrenado para el combate, sentía la presión del mundo exterior. Había luchado en terrenos de batalla, enfrentando balas y enemigos, pero estaba lejos de prepararlo para este tipo de humillación. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos. ¿Debería actuar? ¿Defendería a su hermano sin temer por las repercusiones que eso podría acarrear? Su mirada se encontró con la de Joaquín, y una ola de compasión y dificultad atravesó sus corazones. En ese instante, ambos comprendieron que eran más que solo etiquetas en un uniforme o trajes de combate. Eran hermanos que luchaban contra las expectativas impuestas por una sociedad que no los veía en su totalidad. La tensión se acumuló cuando uno de los sujetos, con rostro descompuesto por el alcohol y el odio, se aproximó. «Mira, policía, ¿te crees algo? ¿Crees que tu insignia te protegerá de un verdadero hombre?» Emiliano sintió el fuego arder en su interior. Estaba dispuesto a saltar de la silla y enfrentar a ese hombre, pero algo lo detuvo. Su hermano, siempre el protector, estaba en medio de esa tempestad, y aun con todas las habilidades que había adquirido en el campo, su mente se debatía entre hacer lo correcto y hacer lo que la rabia dictaba. Joaquín respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se endurecía. Por un lado, estaba su deber como capitán, actuar con integridad, mantener la paz, pero al mismo tiempo, su instinto protector como hermano mayor lo instaba a no quedarse de brazos cruzados. «No voy a dejar que esto pase», pensó, mientras la respiración se tornaba irregular. La mirada de desprecio de esos hombres pesaba como los recuerdos de su infancia, las veces que su madre les había enseñado a nunca dejarse amedrentar. Emiliano, con el ceño fruncido, comprendía la lucha interna de Joaquín. Esa presión de ser más, de ser ejemplos, los empujaba a la orilla del abismo. Un levantamiento de voz, un empujón inesperado, y el caos estalló como un rayo en la noche. La confrontación se desató, convirtiéndose en una metáfora visceral de la lucha por su identidad. Ambos hermanos se encontraban en medio de la tormenta, no solo tratando de sobrevivir a esa noche, sino enfrentando sus propios demonios y las etiquetas que había impuesto la sociedad. Estaba claro que la complicada red de su historia familiar y personal no se simplificaba en etiquetas de éxito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sonido de gritos y el choque de cuerpos eclipsaron el diálogo interno de Joaquín. La elección se convertía en un chantaje moral. ¿Protegería su imagen como policía o defendería el vínculo fraternal que siempre había priorizado? Con las luces del bar parpadeando y la mirada de desprecio aún latente, el enigmático oficial que acababa de entrar se convirtió en un eco de posibilidades. En su subconsciente, la pregunta permanecía. ¿Podrían los lazos familiares resistir la tormenta impuesta por un mundo que no les conocía?
El ambiente del bar del Lobo se convirtió en un campo de batalla, no solo entre los hombres que despotricaban desde la barra y los hermanos, sino también en el interior de Joaquín. La adrenalina atravesaba su cuerpo, dándole la claridad de una misión crítica, y al mismo tiempo, las dudas hacían eco en su mente. A pesar del enfrentamiento físico que se desataba a su alrededor, lo verdaderamente profundo acontecía en su interior. ¿Qué tipo de oficial quería ser? ¿Qué le enseñaría a ese momento? Mientras los gritos se mezclaban con el sonido de los puños golpeando la carne, Joaquín notó un cambio en Emiliano. El rayo de rabia en sus ojos se transformó en una determinación sombría. Emiliano, quien había portado su uniforme SEAL en las batallas más peligrosas, ahora enfrentaba un tipo de guerra que no había anticipado. Se dio cuenta de que la verdadera lucha no era solo contra los hombres en el bar, sino contra la autoperversa inversión de su identidad que la sociedad había plantado en ellos. No se trataba de probar su valía como hombres, sino de reafirmar quiénes eran, más allá de los uniformes. «No, no vamos a caer en esto», exclamó Joaquín, alzando la voz sobre el tumulto. Con tontería, sintió que despedir la furia interna se convertía en un acto de rebelión, no solo contra los agresores, sino contra un sistema que intentaba romperlos. La lucha no podía estar definida solo por un momento de violencia. En su interior, él sabía que hacer de esa noche un punto de inflexión dependía de cómo manejaría también el caos. Observó a sus hermanos, a su gente, la comunidad que había crecido junto a ellos. Era un recordatorio doloroso de lo que tanto había vivido, y lo que aún debía enfrentar. «Estamos hechos de resistencia», pensó, recordando las enseñanzas de su madre sobre el valor y la unidad familiar. Empezó a formular un plan. En lugar de devolverse a los golpes, sondearía la situación. Los hombres que los atacaban eran un reflejo de una sociedad que habían combatido una y otra vez. Y escupir de vuelta odio no soluciona las heridas que llevaban. A medida que la pelea se intensificaba, Joaquín adoptó una estrategia diferente. «Emiliano», dijo en un susurro firme, «quiero que te quedes a mi lado. Vamos a darles un espectáculo, pero no de violencia. Necesitamos que la gente vea quiénes somos realmente». Emiliano lo miró con asombro, pero algo en el tono de Joaquín resonó con él. Ya no se trataba de luchar con puños, sino de tomar poder desde el corazón de la situación. Así, Joaquín giró hacia el grupo que los hostigaba, su porte erguido e imponente. Con voz firme y clara, se dirigió a ellos. «No somos lo que piensan. No aceptaremos su odio. Podemos marcar la diferencia en cómo nos vemos y nos tratamos. Y si quieren pelear, lo haremos con palabras, no con puños». La atmósfera tensa del bar parecía vibrar. La atención de los presentes se centraba ahora en los hermanos, y mientras una parte de ellos aún ardía en rencor, otro grupo comenzaba a mostrar dudas. Joaquín sintió una mezcla de temor y excitación. Había lanzado la primera piedra en este nuevo tipo de batalla, y tal vez el resultado sería diferente. Emiliano, sintiendo el cambio de perspectiva, se unió a la declaración de su hermano, reafirmando su identidad como hombres de honor. Pero antes de que pudieran profundizar en su mensaje de neutralidad, la puerta del bar se abrió de nuevo, y una figura imponente irrumpió en la habitación. Su presencia dejó helados a todos. Emiliano y Joaquín intercambiaron miradas. El reconocimiento fue instantáneo. Ambos sabían que esta nueva persona podría cambiar el rumbo de todo. «¿Quién es?», murmuró Emiliano, consciente de que el nuevo visitante no era solo un extraño, sino una conexión con su pasado. Esa pregunta, que flotaba en el aire, también encerraba un desafío latente. Era el momento de desentrañar no solo su identidad, sino el futuro que les aguardaba. Joaquín sintió como su corazón latía con fuerza mientras la figura se acercaba. Había algo familiar en su andar, un aura de autoridad que reverberaba a través del bar. Su mente luchaba por conectar los puntos. Era posible que esa presencia, imponente y cargada de recuerdos, pudiera ser la respuesta a sus preguntas. La tensión en el ambiente se estaba volviendo palpable. Sabía que enfrentarse a la nueva figura significaría enfrentar sus propios miedos, sus propias inseguridades.
Las lecciones que había memorizado durante sus años de entrenamiento no parecían tan sólidas en ese momento. Había pasado tanto tiempo tratando de definir su rol dentro de un sistema que valoraba la fuerza bruta sobre la razón. Sin embargo, algo dentro de él sugirió que esa figura era la clave para descifrar su misión. «¿Qué hacemos?», susurró Emiliano, notando la lucha interna de Joaquín. Un rápido análisis recorrió la mente de Joaquín. Esa persona había llegado en un momento de crisis, lo que sugiere que tenía el potencial de ser un aliado o un nuevo frente de batalla. Sabía que era crucial manejar esta interacción con cuidado, ya que cada palabra podría decidir su futuro. La figura, con un porte casi militar, realizó un gesto que captó la atención del bar entero. Se acercó a ellos con firmeza y mirada penetrante. En su rostro, Joaquín reconoció la mezcla de desafío y entendimiento. Aquella persona no era una amenaza inminente, sino un reflejo de lo que podían llegar a ser. «¿Qué significa esto?», preguntó la figura con una voz resonante, haciendo que su pregunta reverberara en cada rincón del bar. Joaquín respiró hondo. Tenía una oportunidad de reafirmar su identidad, demostrar al público que las confrontaciones no siempre se ganan con fuerza física. Era el momento de demostrar que había otra forma de lidiar con el odio. «Estamos aquí para mostrar que no somos lo que piensan», comenzó, sintiendo que cada palabra lo acercaba a su ser verdadero. «Queremos romper con este ciclo de violencia. La lucha que enfrentamos no es solo física, sino interna». La figura parpadeó, mostrando un instante de sorpresa. Joaquín continuó, consciente de que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. «Nosotros también llevamos heridas, pero no son visibles. Trabajamos para ser mejores, no solo como oficiales, sino como seres humanos». Las palabras parecieron resonar no solo en la figura, sino en todos los que estaban alrededor. La atmósfera comenzó a cambiar lentamente mientras algunos hombres que habían estado dispuestos a pelear, comenzaron a dudar. Emiliano, respaldando la valentía de Joaquín, añadió, «La batalla también se libra en el respeto y la empatía». Poco a poco, la mirada desafiante en los rostros de los agresores se tornó en confusión. Al ver que la tensión comenzaba a disminuir, Joaquín sintió un leve destello de esperanza. Pero no podía permitirse aflojar. Sabía que tenían que ser audaces, hacer que su voz resonara con claridad. «Si alguien entiende el dolor de una batalla, somos nosotros», dijo Joaquín, su voz alcanzando una firmeza que nunca había sentido antes. «Pero más que eso, sabemos que tenemos el poder de elegir nuestro camino». La figura que había irrumpido continuaba contemplando el escenario, y Joaquín decidió profundizar en su conexión personal. ¿No es eso lo que nos define como hombres y oficiales? La capacidad de afrontar nuestro dolor y transformarlo en un camino hacia el liderazgo y la paz. El silencio se adueñó del bar, un silencio tenso pero cargado de posibilidad. Todos esperaban la reacción de aquella figura, el hombre cuyo modo de actuar podría alterar su destino. Y entonces, un pequeño gesto de aceptación de esa figura hizo que Joaquín se sintiera más conectado con su propósito. Sin embargo, justo en ese momento, una voz desafiante surgió de la multitud, interrumpiendo su momento de revelación. «¿Y quién te crees para hablarnos así?». El desafío era claro, y Joaquín sabía que este era solo el comienzo de una batalla psicológica. Esa provocación podría ser el catalizador para reafirmar su misión, o el inicio de una confrontación que pondría su determinación a prueba. Pronto se daría cuenta de que no todos estaban listos para unirse a su lucha por la transformación. Pero Joaquín estaba decidido a enfrentar cada resistencia, consciente de que el verdadero cambio comenzaba con uno mismo. La esencia de su viaje apenas comenzaba a desenredarse, mientras la confrontación se anunciaba no solo como un reto físico, sino como un testimonio de su evolución personal. La tensión en el ambiente aumentó, y Joaquín sintió cómo la mirada desafiante del hombre de la multitud lo atravesaba. En ese instante, los murmullos se convirtieron en silencio. Las luces del bar parecieron atenuarse mientras el foco de atención se concentraba en él. Sabía que debía responder, pero las palabras se atascaban en su garganta, ahogándose en la presión de la inminente confrontación. Miró a Emiliano en busca de apoyo,
y vio en él un destello de aliento. La situación estaba más que preparada para volverse caótica, y Joaquín necesitaba concentrarse, transformar esa energía en una declaración de autodefinición. La voz de la multitud, aquella que lo desafiaba, resonaba como un eco de sus propias inseguridades. Finalmente, tomó aire profundamente, y decidió que la única manera de avanzar era hacerlo desde la autenticidad. No se trata de quién soy, comenzó Joaquín, con una voz que intentaba mantenerse firme a pesar del temblor interno que lo sacudía. Se trata de quién podemos llegar a ser juntos. La figura en el centro del bar, que ahora interpretaba un papel crucial, observó con una mezcla de curiosidad y atención. Joaquín dejó que su vulnerabilidad empoderara su mensaje, en vez de debilitarlo. Vamos a luchar, pero no con los puños. Vamos a usar nuestras voces para transformar esta noche en algo que nunca hemos conseguido. Algo que sobrepase nuestra historia de violencia. Al ver que su discurso comenzaba a calar hondo en algunos de los presentes, Joaquín sintió un cambio en la atmósfera. El murmullo de la duda se había convertido en un murmullo de reflexión, y eso lo motivó a seguir adelante. Cada palabra que pronunciaba se sentía más clara, menos forzada. Sí, hemos sido heridos, pero también llevamos la responsabilidad de decidir cómo queremos que nos vean. Puede que seamos producto de un sistema que ha fomentado el odio, pero eso no significa que debamos aceptarlo. La voz retadora de la multitud se transformó poco a poco, y Joaquín notó que algunos rostros se reblandecían. Era un pequeño paso, pero ese gesto lo llenó de fuerza. Tuvo que resistir la inteligencia emocional que poco a poco comenzaba a surgir en él. Había comenzado a encontrar su voz, pero no todos estaban dispuestos a ceder. Un grupo más agresivo y renuente aún mantenía el desafío, y Joaquín se dio cuenta de que debía estar preparado para la resistencia. La figura militar, esa misma que hasta ahora había observado, había estado ganando importancia en su mente. Se preguntó qué papel jugaría en este nuevo panorama que se estaba dibujando. Me atrevería a decir que valemos más que la suma de nuestras experiencias adversas, insistió Joaquín, dirigiéndose directamente a la figura central. ¿No es verdad que cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, algo que va más allá de una historia de violencia? Aquella figura, que había sido un símbolo de autoridad en sus pensamientos, pareció considerarlo. Joaquín sintió que lo miraban por primera vez como un igual en lugar de un rival. Sin embargo, el ruido de la provocación rompió nuevamente la atmósfera. Hablas mucho, pero al final, todos sabemos cómo funcionan las cosas aquí, resaltó el provocador, dando un paso adelante. Retador. ¿Y tú? ¿Acaso vas a cambiar las reglas del juego solo con palabras? Esa burla le recordó uno de sus mayores temores, la insignificancia de su intento de cambio. Pero él sabía que no podía detenerse. La necesidad de superar ese desafío y cimentar su nueva identidad lo empujaba hacia adelante. Las palabras pueden ser el inicio de una revolución personal. No reduzcan nuestra lucha a un mero duelo de palabras. Este es un llamado a la transformación, a la empatía. No están cansados de luchar sin sentido. Los murmullos se intensificaron nuevamente, y Joaquín sintió que el corazón le latía con fuerza. Sabía que el momento era crítico, que su verdad podría ser la chispa que encendiera algo más grande. Mientras las miradas se entrelazaban, un pensamiento se cristalizó en su mente. No era solo su destino lo que estaba en juego, sino el cambio que podría influir en muchos. Y con ese enfoque renovado, Joaquín se preparó para la inminente batalla verbal. Un desafío que no solo era acerca de cambiar opiniones, sino que lo llevaría al corazón de su sanación personal, y tal vez, a una posible redención. Mientras la tensión escalaba, apareció una figura muy familiar entre la multitud, y Joaquín sintió que el aire se cortaba. ¿Qué significaría su aparición en medio de esta confrontación? ¿Podría influir en su camino hacia la paz, o contribuir a la tempestad que lo aguardaba? El murmullo se alzó de nuevo, pero esta vez no era solo confusión. Era un vaivén de emociones, un torbellino de posibilidades. Joaquín vio la silueta de Alicia, su hermana gemela, que emergía entre la muchedumbre. Sus ojos, siempre agudos y leales, se encontraron con los de Joaquín,
y en un instante, un torrente de recuerdos y promesas compartidas inundó su mente. Alicia había sido su apoyo inquebrantable desde la infancia. Compartían más que la genética. Compartían sueños, anhelos y batallas internas. Sin embargo, la vida los había llevado por caminos divergentes. Ella había optado por un enfoque más pragmático, tomando las riendas de un futuro similar al propuesto por figuras de autoridad, mientras que Joaquín había buscado su voz en la lucha por un cambio significativo. La figura que había cobrado importancia en su mente, aquel hombre que lo desafiaba, ahora parecía aturdirse bajo el peso de la situación. Joaquín se dio cuenta de que la apariencia de su hermana no solo era una fuente de consuelo, sino también un nuevo reto. La mirada de ella le decía que había llegado el momento no solo de enfrentarse a sus dudas, sino de decidir quién quería ser en su presencia. Ella sería su testigo. «Alicia», dijo Joaquín con voz entrecortada pero firme. «Necesito que escuches esto. No se trata de ganar. Se trata de redescubrirnos, de encontrar la fortaleza que hemos olvidado, de ser más que lo que se espera de nosotros». La multitud empezaba a ver la conexión entre ellos. Una chispa de reconocimiento brillaba en algunos rostros, pero el provocador seguía al acecho, sin conceder un paso atrás. «¿Y eso es suficiente para enfrentar lo que viene?», interrumpió. Un tono mordaz resuena en sus palabras. Las palabras bonitas no llenan el vacío dejado por la acción. Joaquín sintió cómo la presión aumentaba nuevamente, pero esta vez su voz se tornó aún más decidida. Sabía que debía convertir la amenaza en una oportunidad de valentía. «Las palabras son la semilla de la acción», respondió con seguridad. «Para plantar un cambio, necesitamos una visión. No podemos seguir alimentando un ciclo desagradable de violencia. Alicia, tú me enseñaste lo que significa ser resiliente en nuestros momentos más oscuros». Alicia asintió lentamente, su rostro tornándose en una mezcla de orgullo y sorpresa. Joaquín dio un paso hacia su hermana, tejiendo un lazo de esperanza entre ambos. La lucha interna también se estaba reflejando en su rostro. Veía no solo a su hermana, sino a la parte de él que había estado ausente. Mientras el provocador preparaba su próximo golpe, Joaquín sintió una idea crecer dentro de él. Era un momento de revelación, no solo sobre su propia identidad, sino sobre el poder de la unión entre ellos. Ya no eran solo palabras. Era una conexión emocional que podía servir como un catalizador para el cambio. «No somos solo individuos», continuó. «Somos una historia colectiva. Si podemos replantear nuestra narrativa, seremos más que lo que la violencia ha escrito en nuestro pasado. Podemos ser los arquitectos de nuestra realidad». Aunque las miradas que una vez se mostraron hostiles comenzaban a atenuarse. Joaquín, sin embargo, sentía el latido del desafío en su interior. Sabía que la lucha no solo era contra la multitud, sino contra el miedo incrustado en su psique. La aparición de Alicia debía ser su empuje, su ancla, no solo para él, sino también para los que enfrentaban sus propios demonios internos. Antes que pudiera procesar completamente esta transformación, el provocador se acercó, más temeroso. La atmósfera contenía un crujido de expectativas. «Sus palabras son solo eso, palabras vacías», declaró con desdén, pero su tono comenzaba a dudar. «¿Qué prueba la validez de esto que predicas?» «La prueba está en la acción», respondió Joaquín, buscando dentro de sí la convicción que siempre había anhelado tener. Era su momento. La presión se concentraba y su determinación ardía. Mientras la multitud, silenciosa, aguardaba el siguiente paso, un nuevo desafío se gestaba en su interior. Estaba listo para la verdad de su propia lucha personal. A medida que las emociones se entrelazaban, Joaquín se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una nueva línea divisoria, donde el pasado y el futuro convergían. La confrontación estaba lejos de ser concluida, y en medio de la tormenta interna, una pregunta se apoderó de su mente. ¿Era capaz de llevar esta lucha más allá de su propia sanación? Sin desviar la vista de su hermana, Joaquín intuyó que el verdadero desafío estaba por llegar. En ese momento de tensión, su voz resonó una vez más, apuntando a un destino que aún no podía definir. Las palabras de Joaquín
Flotaban en el aire, envolviendo a la multitud en un silencio expectante. Mientras sus ojos se mantenían fijos en los del provocador, un torrente de pensamientos cruzaba su mente. Sabía que la verdadera batalla no solo se libraba frente al contradictorio, sino dentro de sí mismo, en el caos de dudas y miedos que siempre había cargado. La figura de su hermana se convirtió en un faro, una luz que iluminaba el camino incierto que debía recorrer. En ese instante, comprendió que debía convertir su vulnerabilidad en fortaleza. No importaba cuán fracturada estuviera su confianza, Alicia le había mostrado el poder de la conexión. Era hora de que su voz, antes ahogada por la inseguridad, se alzara con fuerza. «Escuchen», dijo, y esta vez usó un tono que resonaba con autoridad. «No somos productos de nuestro entorno, somos los arquitectos de nuestras vidas». Las palabras lo sorprendieron a él mismo. Había descubierto una parte de sí que casi había olvidado. Joaquín no solo abogaba por un cambio externo, sino que luchaba por una transformación personal. El provocador, ahora visiblemente perturbado, tomó un paso atrás. Joaquín percibió la oportunidad, un momento fugaz que debía aprovechar. Inhaló profundamente, sintiendo la energía de la multitud fluir a su alrededor. «Cada acción cuenta», prosiguió, el fervor vibrando en su voz. «Cada decisión que tomemos hoy puede ser una declaración de nuestra existencia. No es hora de que reclamemos un nuevo relato en nuestras vidas, donde la valentía triunfa por encima del miedo». La multitud empezaba a reaccionar, algunos asintiendo con la cabeza, otros murmurando. Joaquín sintió que se generaba una ola de apoyo que comenzaba a transformar la tensión en colaboración. Sin embargo, esa emoción no era suficiente. Necesitaba profundizar más. La voz de su hermana resonó en su interior. Alicia no solo había sido su apoyo, sino su catalizadora. Había llegado el momento de elevarse al nivel de sus expectativas, de demostrar que su lucha no solo era personal, sino colectiva. Esa realización coincidió con un fuerte impulso en su pecho. Volvió a dirigirse al provocador. «La validez de mis palabras no reside solo en el momento presente, sino en la disposición de cada uno de nosotros para hacer de ellas una realidad. Pero sé que el miedo puede paralizar. Yo también he sentido su peso, y sé cómo se siente caer al abismo de la desesperanza». Fue un riesgo arremeter contra su propia fragilidad, pero era necesario. Quería que la multitud comprendiera que todos los días eran una elección. Era cuestión de rescatar sus voces del silencio y de enfrentar sus propios demonios. Con cada palabra que pronunciaba, Joaquín sentía crecer dentro de él una certeza renovada. Había llegado el momento de levantarse, no solo por sí mismo, sino por todos los que compartían sus batallas. La sombra de su pasado amenazaba con arrastrarlo de vuelta, pero la visión de un futuro donde podrían reconstruirse se hacía más concreta. Mientras la multitud se sumía en un mar de murmullos enérgicos, Joaquín experimentó una epifanía. Necesitaba actuar, no solo hablar. Con el corazón latiendo con fuerza, concibió un plan. Despejaría el camino para una nueva narrativa, uniendo a todos aquellos que estaban dispuestos a enfrentar sus propios miedos. Tenía que llevar este mensaje no solo a Alicia, sino a todos los presentes. La transformación debía comenzarse inmediatamente. «Hoy, aquí y ahora», declaró alzando la voz para cortarle el aliento a la multitud. «Soy el primer paso hacia un nuevo camino. Si alguno de ustedes está listo para unirse a mí, sigan cada uno de mis movimientos». El provocador, sintiendo que su control se desintegraba, intentó responder, pero Joaquín estaba decidido. Se dio la vuelta, y dirigiendo su mirada a su hermana, sintió que el destino de su lucha emergía con claridad. Había una ansiedad palpitante en su interior, pero también un destello de esperanza. No solo era su viaje personal lo que se clamaba en ese instante. Era la innata capacidad de cada individuo para forjar su propio futuro. Sin embargo, un nuevo momento de debilidad comenzó a filtrarse cuando el provocador planteó una pregunta que resonó tanto en su mente como en el aire. «¿Pero qué harás si fallas?» Y ahí, el verdadero reto se encontraba en el horizonte. La respuesta se gestaba, pero Joaquín sabía que debía ser más que palabras.
Este camino requeriría acción y valentía. Con determinación ardiente y una visión renovada, avanzó al siguiente nivel. Consciente de que su mayor batalla estaba aún por comenzar, Joaquín dio un paso al frente, desafiando la pregunta que aún resonaba en su mente. Las palabras del provocador se convertían en un eco que lo atormentaba, pero en lugar de permitir que lo paralizara, lo impulsó a buscar claridad. Sabía que la respuesta no venía de una sola manifestación. Vino del acto de asumir responsabilidades, del enfrentamiento con sus miedos, y sobre todo, de la acción. Al mirar a los rostros de la multitud, sintió una conexión palpable. Era un recordatorio de que todos llevaban consigo historias de fallos y victorias, de inseguridades disfrazadas y aspiraciones ocultas. Respiró hondo. Cada inhalación una declaración de su intención de ser más que sus temores. Desde aquella profunda comprensión, comenzó a improvisar un camino. «Si caigo», declaró con una voz que resonaba aún más firme, «me levantaré, porque tengo un propósito. Mi valor no está determinado por la ausencia de fallos, sino por la capacidad de aprender de ellos». Un murmuro recorrió la multitud. Joaquín pudo sentir el cambio. Eran más que oyentes, eran cómplices de una historia que empezaba a escribirse. Pero sabía que no podía detenerse ahí. Se encontraba en un umbral que no solo requería palabras, sino un compromiso tangible. Se giró de nuevo hacia el provocador, quien, notándose desarmado, parecía cuestionar la efectividad de su propio desafío. Joaquín utilizó esa apertura para redirigir la conversación, aprovechando la debilidad de su adversario para consolidar su mensaje. «Decidí creer en la posibilidad de la transformación, no solo por mí, sino por todos ustedes aquí presentes. Hoy asumimos juntos esta realidad», siguió. Y aunque el impulso le daba poder, el pensamiento crítico seguía presente. No se trataba de un discurso vacío, se trataba de una promesa entre ellos y de un compromiso personal que necesitaría fortalecer con acciones futuras. Momentos como este siempre habían estado fuera de su zona de confort, pero cada vez que se adentraba en él, Joaquín se daba cuenta de cuánto podía crecer. La inseguridad se convertía en una guía, y cuestionar su valía se transformaba en una fuerza motivadora. Si quería enfrentarse a esa duda, debía alimentar su fuego interno con disciplina y enmiendas pasadas. «Hoy propongo que se conviertan en protagonistas de sus propias historias», continuó, su voz resonando con emoción genuina. «Hagamos una lista de compromisos, no solo para mí, sino para cada uno de ustedes. Una lista de metas que desafíen y estiren sus límites. Y si fallamos, no lo tomaremos como un final, sino como una lección que nos acerque a lo que realmente queremos». Las reacciones fueron instantáneas. Algunos comenzaron a murmurar, otros incluso a sentir con un brillo renovado en sus ojos. Comenzaba a forjarse un vínculo de confianza y autocompromiso que prometía dar frutos. Pero aún así, el provocador no se rendía. Su mirada arrojaba desprecio, aunque su voz carecía de la dureza de antes. Joaquín sabía que esto era solo el inicio. Cada paso emocional y mental que daba, lo acercaba más a su verdadera meta. No solo cambiar percepciones, sino también generar una acción tangible. Sin embargo, en ese momento de creciente euforia, Joaquín sintió el peso de su pasado asomarse una vez más. La voz de su hermana, alentadora y firme, era apenas un susurro frente al estruendo de sus inseguridades. Tendría que encontrar el modo de balancear su ambición y su vulnerabilidad, de convertir ambas en aliados. Mientras planificaba cómo organizar la próxima reunión, que, en su mente, sería decisiva, el provocador interrumpió. «A cada palabra que dices, Joaquín, hago una pregunta. ¿Cómo se mide realmente el éxito?» Y así, la siguiente prueba se presentaba ante él. Era un desafío a la propia definición de su lucha. Consciente de que la respuesta podría ser su siguiente punto de inflexión, Joaquín se preparó para confrontar el dilema. ¿Qué haría con su crecimiento y su nueva narrativa? La pregunta del provocador quedó suspendida en el aire, un hilo tenso que necesitaba ser cortado con una respuesta significativa. Joaquín sintió que el peso de la expectación no solo recaía sobre él,
sino que también lo desnudaba ante sus propios principios. ¿Cómo medir el éxito? Esa cuestión, aparentemente sencilla, retumbaba en su mente como un gong desafiante. Mientras la multitud aguardaba su respuesta, Joaquín recordó las noches en que había dudado de sí mismo. Cada fracaso proyectándose como un monstruo que susurraba que no era lo suficientemente bueno. Las constantes comparaciones con los demás habían alimentado una ansiedad casi paralizante. Pero en esa misma sala, cautivado por el brillo de ojos esperanzados, había encontrado una nueva brújula. «Mido el éxito», comenzó, su voz resonando con seriedad, no por logros tangibles, sino por la capacidad de levantarse de cada caída, de aprender, de adaptarse. Es una danza constante entre el fracaso y el crecimiento. Cada paso en falso es una lección que me acerca a quien realmente soy. Hago un compromiso diario de dar lo mejor de mí, no porque busque la perfección, sino porque valoro el proceso de seguir adelante. El provocador lo observó, con una expresión en su rostro que oscilaba entre la incredulidad y el interés. Joaquín entendía que debía aprovechar esa apertura, no para ganar la discusión, sino para apuntalar su propia convicción. Resulta que el verdadero éxito radica en mi capacidad de abrazar mi vulnerabilidad, continuó Joaquín, sintiendo cómo su pasión elevaba su discurso. Puede que no siempre tenga respuestas, pero sí tengo la disposición a enfrentar lo desconocido. Y eso, mis amigos, es una forma de éxito. Cada palabra estaba cargada de significado. No solo era un discurso, era su declaración de intenciones. Al final, la multitud estalló en aplausos, pero Joaquín no se dejó llevar por la euforia. La verdadera prueba vendría después, en su día a día, donde el espíritu del compromiso se convertiría en realidad. Después de la confrontación, comenzó a trazar un plan para la futura reunión. Su mente se abrumó con ideas sobre cómo dar seguimiento a la conexión que había cultivado. Quería ofrecer más que un discurso. Deseaba crear un espacio donde cada persona pudiera expresar sus objetivos, y al mismo tiempo, compartir sus miedos. La vulnerabilidad colectiva podría convertirse en su mayor fortaleza. Sin embargo, entre la excitación y la planificación, un nuevo dilema surgió. Se preguntó si estaba preparado para enfrentar a su propio pasado. La voz de desconfianza que una vez había encapsulado su ser, era un enemigo astuto y sigiloso. Joaquín necesitaba enfrentarse a la sombra de sus insatisfacciones. Se preguntaba cómo podría convertir su experiencia en una fortaleza colectiva. Comenzó a delinear un enfoque más audaz, una reunión donde se discutieran no solo las metas inmediatas, sino también las historias que las sustentaban. Allí podría abrirse un espacio para contar sus fracasos y convertirlos en anécdotas de aprendizaje. Sin embargo, en el fondo, Joaquín sentía que su verdadero desafío estaba por llegar. La pregunta del provocador no había sido solo un examen a su respuesta, sino un reflejo de su propio miedo al juicio. En su mente, un eco persuasivo le recordó la fragilidad de sus aspiraciones. ¿Y si este camino resultaba ser más complicado de lo que esperaba? Con la mente atrapada entre la esperanza y la inquietud, Joaquín se dio cuenta de que cada paso hacia adelante también traía consigo la posibilidad de retroceder. Validar su éxito ante los demás significaba estar dispuesto a arriesgar su vulnerabilidad. Mientras empezaba a buscar un lugar para la próxima reunión, una idea inquietante tomó forma. ¿Qué pasaría si aquellos ojos que ahora brillaban se volvían críticos tras sus errores futuros? Joaquín se sintió perplejo, preguntándose si algún día realmente podría cumplir con su propio concepto de éxito, incluso a riesgo de decepcionarse a sí mismo y a los demás. El eco de la pregunta y su respuesta lo acompañarían en el camino, un recordatorio constante de que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar sus propias dudas y encontrar la fortaleza para continuar? En ese instante, Joaquín se comprometió a desentrañar la complejidad de su viaje, sabiendo que la verdad que buscaba podría ser más aterradora que el mismo fracaso. Joaquín despertó una mañana con una sensación de inquietud latente. La idea de ser un líder genuino pesaba sobre sus hombros,
pero el propósito de convocar a otros para compartir sus vulnerabilidades también lo llenaba de expectativa. Había decidido que la reunión no sería una mera conversación, sería un taller donde cada persona pudiera acercarse a sus fracasos y aprendizajes, un espacio sagrado para el autodescubrimiento. Sin embargo, al sentarse a delinear el formato, la autocrítica lo golpeó como una ola inesperada. Se preguntó si realmente podría facilitar una discusión tan íntima, cuando él mismo aún luchaba con sus propios demonios. La antorcha de la duda se encendió en su mente. ¿Y si no estaba a la altura de sus propias palabras? ¿Y si su capacidad para enfrentar el juicio ajeno era más frágil de lo que pretendía? A pesar de sus temores, Joaquín tomó una decisión crucial: escribir una carta abierta a los participantes sobre sus propias inseguridades, exponiéndose abiertamente. La metáfora de un frágil hilo le recordó que, como el tejido de un tapiz, nuestras historias se entrelazan y ganan fuerza al ser compartidas. Y al final del día, la autenticidad podría ser su mayor tesoro. Imprimió la carta y se quedó mirando su reflejo en una ventana. Esto no era solo sobre ser un orador. Se trataba de ser un catalizador de cambio, incluso si el cambio empezaba con su propia transformación. Tenía que ser honesto sobre sus luchas, algo que le había sido tan difícil en el pasado. Entender la profundidad de su vulnerabilidad era el primer paso hacia el verdadero liderazgo. El día de la reunión estuvo cargado de tensión. Joaquín notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba las sillas en un semicírculo. La sala se llenó lentamente, cada rostro reflejando una mezcla de anticipación y nerviosismo. Al iniciar, se sintió atrapado en una tela de araña de expectativas. Sabía que debía ser valiente. Inició la conversación compartiendo algunas de sus experiencias más dolorosas, sus fracasos y la lucha diaria por enfrentar sus miedos. Las palabras fluyeron, y a medida que hablaba, vio cómo los rostros a su alrededor cambiaban lentamente. Lo que comenzó como miradas inquisitivas se transformó en miradas de reconocimiento y conexión. A medida que los participantes comenzaron a abrirse, relatos de sueños frustrados y éxitos efímeros llenaron el aire. Joaquín sintió que la atmósfera se volvía electrizante. Cada historia compartida era como una chispa que encendía la vulnerabilidad y la fuerza de todos los presentes. Al final de la sesión, se habían creado lazos inesperados, como si las partes de cada vida se entrelazaran en un intrincado patrón de empatía. Sin embargo, Joaquín pronto se dio cuenta de que más allá de la conexión, surgían sombras. Uno de los participantes, un hombre de mediana edad, expresó su frustración por haber fracasado en sus propios intentos de seguir sus sueños, llenando el espacio con un aire denso de desánimo. Joaquín sintió que la empatía se tornaba en responsabilidad. Necesitaba encontrar la manera de ayudar a esa persona a sortear su oscuridad. Su impulso le llevó a dedicar un tiempo extra a hablar con él tras la reunión. Esa interacción lo confrontó, de nuevo, con la realidad cruda de que, a veces, no hay respuestas simples. El verdadero desafío estaba en sostener el peso de las vulnerabilidades ajenas, sin permitir que le aplastaran. En la penumbra de aquel café, mientras las charlas se desvanecían, Joaquín se dio cuenta de que asistía a otro encuentro con su propia sombra. Fue entonces que un pensamiento aterrador le atravesó la mente. ¿Qué sucedería si, al intentar ser un faro de esperanza, se perdía en las tormentas de otros? Esa inquietante revelación marcó un antes y un después en Joaquín. Sabía que, en lugar de retroceder ante el temor de no poder ayudar a los demás, debía encontrar la manera de equilibrar su propio viaje con el de los que llegaban a él en busca de guía. Con el compromiso de descubrir ese equilibrio, Joaquín se preguntó: ¿cómo podría sostenerse a sí mismo mientras se enfrentaba a las dudas de otros? Era una pregunta que resonaría en su mente, haciendo eco de la complejidad del proceso de sanación. La sensación de incertidumbre lo llevó a vislumbrar que el siguiente paso en su desarrollo personal podría llevarlo a explorar incluso más profundamente sus límites. La reunión había sido un éxito, pero para Joaquín, el verdadero reto apenas comenzaba. Podría ser un faro sin dejarse apagar en el proceso, y cómo cultivaría la resiliencia para sostener el peso de esas historias. La luz del amanecer se filtraba por la ventana,
iluminando el pequeño departamento de Joaquín, quien se encontraba en la cocina, preparando su café. Su mente seguía enredada en las experiencias de la noche anterior, cuando abrió su corazón ante aquellos que, como él, llevaban sus propias batallas internas. La valentía que había adquirido lo guiaba, y ahora entendía que cada paso hacia adelante, cada palabra de aliento, era un compromiso personal que iba más allá de sus propias inseguridades. En las semanas que siguieron a esa reveladora reunión, Joaquín dedicó tiempo a estructurar un grupo de apoyo. Junto a sus hermanos y algunos amigos, trabajaron para crear un espacio seguro, donde la gente pudiera no solo compartir sus sueños, sino también sus fracasos y temores más profundos. Con cada sesión que pasaba, Joaquín notaba cómo la luz de la esperanza empezaba a brillar en los ojos de los participantes. Era como si miles de sombras se fueran despejando a medida que cada uno hablaba y escuchaba las historias de los demás. Acercó su mirada a la mesa donde había colocado las notas de sus sesiones. Cada una tenía el peso de un aprendizaje y la posibilidad de un futuro distinto. Se sintió recompensado al ver esa transformación no solo en él, sino también en los que le rodeaban. Con cada reunión, sus participantes se volvían más abiertos y dispuestos a enfrentarse a sus miedos, convirtiendo así el espacio en un refugio emocional. Un día, mientras revisaba los comentarios de sus asistentes, Joaquín recibió un mensaje que cambiaría su vida. Era de Emiliano, quien, tras haber regresado de una misión reciente, había decidido no solo reunirse con su hermano, sino también asistir a una de las sesiones. Joaquín sintió una oleada de emoción, pensando en lo que significaba contar con el apoyo de su hermano en este nuevo capítulo. La tarde llegó, y el ambiente en el centro comunitario se cargó de una energía palpable. Al entrar Emiliano, con su figura robusta y porte decidido, los murmullos se apagaron. Joaquín notó cómo la duda se había desvanecido en el aire, invitando a esa mezcla de aliento y nerviosismo. Era el momento que había imaginado por tanto tiempo. «Hoy no estoy aquí como un Sil ni como el hermano mayor», comenzó Emiliano, su voz resonando en la sala. «Hoy estoy aquí como un hombre que ha tenido el privilegio de ver lo peor y lo mejor de sí mismo. Siento que he aprendido que la fortaleza no solo proviene de las batallas ganadas, sino de la sinceridad que cada uno de nosotros es capaz de mostrar». Joaquín, emocionado, sintió cómo su pecho se llenaba de orgullo. Desde hacía mucho, había deseado que su hermano comprendiera la lucha interna de la que él había hablado. Emiliano continuó exponiendo sus propias vulnerabilidades, tejiendo los lazos de conexión entre sus experiencias y las de los demás. Por fin, Joaquín comprendió que su hermano, quien siempre había sido un símbolo de fortaleza, estaba dando un paso hacia la vulnerabilidad, buscando su propio crecimiento personal. Esa noche marcó un hito no solo en la vida de Joaquín, sino en la de todos los presentes. La atmósfera se llenó de un nuevo sentido de comunidad, un entendimiento de que juntos podrían enfrentar sus luchas. Se establecieron compromisos, y se formó un vínculo más profundo. El impacto era palpable. Con el tiempo, Joaquín comenzó a recibir reconocimiento en la comunidad. Alguien decidió que el trabajo que hacía no solo debía permanecer en las sombras. Sus esfuerzos empezaron a ser valorados, y pronto fue invitado a hablar en eventos sobre el poder de la vulnerabilidad en el liderazgo. Esa visibilidad trajo consigo un reconocimiento inesperado, pero Joaquín lo entendía ahora. El verdadero logro no se medía en aplausos o reconocimientos, sino en el impacto auténtico. Cada nuevo paso que daba se sentía más firme. La inseguridad que una vez lo había atado empezaba a diluirse, mientras surgía una confianza renovada. Una convicción de que, aunque había obstáculos por delante, tenía las herramientas para enfrentarlos, y lo más importante, sabía que no estaba solo en el camino. Reconoció que la relación con Emiliano se había transformado. Juntos, no solo estaban redefiniendo su historia como hermanos, sino también como hombres que se atrevían a ser vulnerables en un mundo que a menudo los invitaba a combatir a través de la fuerza. Ahora, compartían la misión de empoderarse mutuamente, crecer juntos y abrir espacios para que otros hicieran lo mismo.
Joaquín finalmente sintió que podía vivir a la altura de sus expectativas. Al mirar al futuro, estaba decidido a continuar construyendo puentes entre personas. El verdadero éxito, había aprendido, se reflejaba no en títulos o reconocimiento, sino en la capacidad de fomentar un cambio real en la vida de quienes de alguna manera habían sentido que su voz no importaba. Y así, en ese último paso hacia su transformación, Joaquín se dio cuenta de que había logrado finalmente lo que había buscado: conquistar su lugar en un mundo que no siempre le había sido amable. Estaba listo para seguir luchando, no solo por sí mismo, sino por todos los que alguna vez habían sentido que sus historias no valían la pena ser contadas. Lo que había empezado como una lucha contra la mirada del desprecio, se había transformado en una historia de apoyo, unión y autenticidad. Esta era la lucha que había decidido abrazar. Y no había vuelta atrás. Recuerda, si quieres ser parte de esta historia y seguir viendo cómo transformaciones personales se tejen en experiencias inolvidables, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal, para no perderse las historias más emotivas y exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a nuestro viaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta revitalizante transformación. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.